Segunda cosa importante, lo que vemos el día de hoy, todo lo que revisamos el día de hoy es lo que va a ser consultado a la entrada, el control de entrada del próximo laboratorio, del próximo lunes, el próximo viernes en físico. ¿Ya? Todo lo que vemos el día de hoy. ¿Los entrompos? No está. ¿Puedes traer el tiempo? Porque es las 2 de la mañana. Sí, ahora estamos. Sí, está, acá la bajaron. Actualice su drop, puede que esté desactualizado. ¿Ya? Listo. Alguien que me apague la luz porque yo no veo nada. Así que alguien que apague la luz atrás. Maxi. Gracias. Ya, entonces ahí quedamos la vez anterior. Yo le dije, y esto es muy importante para lo que vamos a ver el día y el viernes, que conviene separar la digestión en 3 fases. La fase cefálica, donde básicamente los estímulos que llegan al encéfalo, que se interpretan como estímulos alimentarios, son los que inician la actividad del sistema gastrointestinal, que básicamente es motilidad y secreción. Eso también incluye algunas glándulas anexas, ¿no es cierto?, que tiene el sistema gastrointestinal, como el páncreas y el hígado, que dependiendo del estímulo que llegue, el estímulo alimentario que llegue, empiezan ya a hacer una secreción basal. Por ejemplo, cuando miro un alimento, ni siquiera lo estoy oliendo, nada, solo lo miro, y por la memoria sé que ese alimento tiene un alto contenido de glucosa, de azúcar, que es dulce, automáticamente el nervio vago estimula un poco de secreción de insulina desde el páncreas. Ese no es el estímulo principal, por supuesto, para el páncreas para secretar insulina, es un estímulo secundario, pero muy importante porque ya prepara el sistema para la absorción de azúcar, la gran absorción de glucosa que va a haber después de la digestión. Ya, por ejemplo, ahí tenemos una función importante. Y por supuesto, todo lo que ocurre en la cavidad oral, en el momento que estoy recibiendo estímulos cefálicos, que lo vamos a ver ahora, es muy importante porque la secreción de la saliva, por ejemplo, empieza a ocurrir antes que yo consuma el alimento y eso es un control cefálico. Y eso debe ser así para preparar la cavidad oral para poder empezar la digestión mecánica y algo de digestión química en la cavidad oral. Bien, vamos a hoy día terminar la fase gástrica, que también es muy importante, donde aquí, por supuesto, hay un par de funciones especiales y son absolutamente necesarias para la digestión. Y espero que hoy día y sobre todo el viernes vamos a terminar con la fase intestinal. Bien, la cavidad oral, como ustedes saben, es básicamente la entrada del alimento al organismo y en esa cavidad oral básicamente se hace digestión mecánica. La masticación es un proceso que tiene que ocurrir antes de la deglución, es decir, antes que yo trague, debo tener una buena digestión mecánica del alimento. Pero también, dependiendo del tipo de alimento, es muy importante esta masticación porque mezcla el alimento con la saliva. Y aquí pasa de ser contenido alimenticio a llamarse polo alimenticio. ¿Qué es lo que es el polo entonces? Es la digestión mecánica del alimento mezclada con la saliva. Dependiendo de la calidad del alimento, es decir, dependiendo si el alimento es muy osmolar, por ejemplo, o es muy ácido, va a ser distinta la secreción salival. No se secreta el mismo tipo de saliva con todos los alimentos. Va a depender del tipo de alimento, si tiene más agua, menos agua, si es más ácido, menos ácido, etc. Bien, la saliva es una solución acuosa, entonces, principalmente lo único que tiene es agua, pero tiene un porcentaje pequeñito, muy pequeño, alrededor del 0,5% de algunos solutos que son algunas proteínas y algunas enzimas. Eso es muy importante que sea poquito para que la saliva sea lo más líquida posible. Si tengo problemas de secreción acuosa, es decir, si tengo poca agua en la saliva, va a ser más difícil todavía el proceso de deglución. El proceso de masticación nunca tiene mucho problema, pero el de deglución va a ser complejo si la saliva no tiene mucha agua. Bien, la saliva entonces, aparte del agua, lo que tiene son enzimas bacteriolíticas, tiene lisocimas, siempre hablamos que el alimento no está estéril, ¿no es cierto? Tiene algunas enzimas digestivas como la tialina, que es una enzima que digiere almidones, es una amilasa, pero esa digestión es bastante pobre en realidad. Con lo que se digiere en la boca químicamente es muy difícil de absorber. Es básicamente para tratar de ya tener un poquito de moléculas un poco más simples, pero no son absorbibles todavía. Y luego tenemos la mucina, que es muy importante, lo vamos a citar varias veces la mucina. La mucina lo que es una proteína que está en los fluidos gastrointestinales, está en la saliva, está en el fluido del estómago, y la mucina es una proteína que lo que hace es convertir el agua en gel. Eso es lo que hace la mucina básicamente.
básicamente. Va atrapando agua y va haciendo que esa solución sea cada vez densa. La saliva tiene una cierta densidad que es importante para la mucina, pero en este caso en la boca, en la cavidad oral, que no es muy alta, es decir, se mantiene bastante líquida. Solo en algunos casos especiales se espesa un poco la saliva cuando hay mucha mucina o cuando baja mucho el agua. Y esto sí es muy importante. Hay dos tampones que están en la secreción salival, que son bicarbonato y fosfato, que se secretan en todo el tracto, y aquí es necesario que se secreten para, primero, la cavidad no sea dañada cuando el alimento es muy ácido. Cuando es muy ácido, entonces el bicarbonato lo tampona, la cavidad oral no es dañada, la mucosa no se daña, y el esmalte dental tampoco se daña, ¿okay? Con ese bicarbonato. Ese bicarbonato tiene una cierta tolerancia, es decir, tiene una cierta cantidad de bicarbonato que podría tamponar una cierta cantidad de acidez, alrededor de pH 5. Si algo es más ácido que eso, es más ácido que pH 5, lo que va a ocurrir es que voy a tener un exceso de secreción salival primero. Si eso no logra tamponar el alimento, voy a tener una sensación de desagrado en la boca, incluso podría llegar a una náusea, ¿sí? Incluso podría llegar a emesis, podría llegar a escupir o vomitar el alimento, o no dejarlo pasar por la cavidad oral porque es demasiado ácido y podría, por supuesto, irritar toda la mucosa. En general, las bebidas carbonatadas, todas las bebidas que son carbonatadas tienen un pH alrededor de 5 o algo, por ahí. Así que en general están en el límite de la tolerancia. Si una persona toma demasiadas bebidas carbonatadas, por ejemplo, muy ácidas, lo que va a ocurrir es que va a tener daño primero del esmalte dental, porque el esmalte dental es bastante sensible al pH, y luego podría incluso tener algunas alteraciones en las papilas gustativas de la lengua. Eso ocurre si uno toma demasiado café, por ejemplo, o demasiadas bebidas carbonatadas y no se lava los dientes, por ejemplo, o no consume agua al mismo tiempo que está ingiriendo bebidas carbonatadas, que permanece mucho tiempo el ácido en la boca. En algunos países, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, a los niños menores de 5 o 6 años tienen prohibido beber bebidas carbonatadas. No se venden bebidas carbonatadas en ninguna parte donde tengan niños de esa edad, básicamente porque el diente está en formación. Por lo tanto, el exceso de acidez lo que hace es hacer un diente de mala calidad. Le saca el esmalte dental, le saca varios compuestos de ahí, no lo deja calcificarse correctamente. En Chile, ¿qué pasa en Chile? Para que el niño no llore, le meten bebidas carbonatadas, porque es una de fantasía y cosas. Claro, por eso es la mala salud dental que tienen los niños en la edad preescolar. Bien, al día se debería secretar más o menos 1,5 litros de saliva más o menos. Por supuesto, esto es súper variable de una persona a otra y es súper variable también porque depende mucho de los estímulos. Bien, en la cavidad oral, como ustedes saben, cada vez que entra algo en la cavidad oral, cada vez que ingresa algo a la boca, automáticamente de forma refleja se gatillan algunos reflejos que permiten que la boca empiece a masticar. Esos reflejos nos acompañan, por supuesto, desde la edad de la lactancia. Cada vez que al bebé le ponen un chupete en la boca, inmediatamente empieza a mover la boca, aunque eso no tenga alimento. Eso es una suerte de reflejo automáticamente. Cada vez que yo bajo la mandíbula, tengo el reflejo de cerrarla. Eso debiera ocurrir de forma normal. Hay algunas patologías donde ese reflejo no está. Es decir, donde el paciente mantiene la boca abierta y no la cierra, ¿no es cierto? Y básicamente tiene que ver con algún problema neurológico generalmente. Si usted se da un golpecito, ahora si usted pone su manito así, su dedo así, y se da un pequeño golpe en la mandíbula, despacito, no se vaya, no quiero usted, despacito. Debería ocurrir que yo me golpeo y la mandíbula se cierra de rebote automáticamente. ¿Sí? Cada vez que hago eso. Eso es un reflejo oclusal, así se llama, de oclusión, de cerrar. Reflejo oclusal. Me pega aquí y se cierra la boca. Y eso debería cerrarse. Mientras más baja la mandíbula, más fuerte es el rebote hacia arriba. O sea, mientras más le baja la mandíbula, más fuerte va a ser el rebote hacia arriba. Peligrosos los niños cuando pelean, porque sacan la lengua. Y si le dan un golpecito en la mandíbula, está con la lengua afuera y la mandíbula rebota, a urgencia llegan niños con la lengua cortada. Incluso a veces están peleados en el recreo, están con la lengua afuera y le cierran las fuerzas cruzales. Ya. Las glándulas salivales tienen inervación parasimpática y también simpática. En el caso de otra carrera en la salud, en el caso de la odontología, por ejemplo, siempre le enseñan que antes de hacer cualquier proceso dental, ¿cierto? Cuando ponen el instrumento dentro de la boca, toquen la saliva para ver cómo está de líquida la saliva. Si la saliva está muy poco líquida, es decir, si yo toco con un instrumento, levanto y el hilo de saliva se corta automáticamente, quiere decir que la saliva hay muy poca saliva, la boca está seca, y eso básicamente indica acción simpática, ¿no es cierto? El paciente está extremadamente asustado. Y ahí cuando el odontólogo le empieza a preguntar cosas como, ay, ¿a qué no llegó? ¿Dónde viene? ¿Ha venido antes? Etcétera, etcétera. Para que se relaje para poder hacer el procedimiento dental. En general eso ocurre.
Y por supuesto, por eso uno tiene la boca seca cuando se pone nervioso, ¿no es cierto? Se seca la boca cuando está nervioso, básicamente porque es la inervación simpática que lo que hace es inhibir la secreción salival. Por eso estar asustado y masticar es muy difícil al mismo tiempo. Tengo muy poca saliva, ¿sí? me cuesta comer en general. Bien, el bolo alimenticio entonces con estas fuerzas oclusales lo que hace es ser digerido mecánicamente, transformarse en eso, bolo alimenticio, y ahí debe ser deglutido por la faringe hacia el esófago. ¿Okay? Debe haber un proceso de deglución. En resumen, porque esto entiendo que lo vieron con el doctor Almaguer, en resumen yo tengo 3 pasos para la deglución del alimento. El primero, el que está arriba, vamos a ponerlo ahí arriba, es elevar la lengua hacia la parte punta del paladar para empujar hacia atrás el alimento. Esa parte, ese primer paso es voluntario. ¿Okay? No es reflejo autónomo, es voluntario. O sea, yo voluntariamente decido tragar el alimento. Pero en el paso 2, cuando el alimento avanza, pasan 2 cosas involuntarias. Primero, la epiglotis debe cerrarse. Eso es lo primero que ocurre. Normalmente la epiglotis se cierra cada vez que yo levanto la lengua hacia el paladar duro. Cada vez que hago eso, automáticamente la epiglotis debería cerrarse. ¿Sí? Eso debe ocurrir. Y lo segundo es que cuando está en esta zona, que ya es zona más bien de la orofaringe, en ese momento lo que llegó hasta esa zona ya no puede ser devuelto hacia atrás, ¿no? O sea, no puede volver a la cavidad oral, porque empieza el movimiento peristáltico de esa zona y el alimento pasa inmediatamente a la parte 3, que por supuesto es totalmente voluntaria y ya estamos en el esófago. Por lo tanto, cuando el contenido llega a la orofaringe, ¿sí? Lo que llega hasta ahí es muy difícil de ser devuelto, salvo que yo haga alguna maniobra externa, ¿no es cierto? Que contraiga la musculatura abdominal y trate de llevar la presión para devolver el alimento. Pero en general, en condiciones normales, cuando trago y llega a la orofaringe, ya no tengo posibilidad de devolver el alimento. ¿Pero es una consulta? ¿Sí? El paladar blando cuando se eleva para la nasofaringe, ¿qué sería? ¿Sí? ¿Sería en el paso 1? En el paso 1, todo el paladar pasa en el paso 1. El que es el único voluntario que yo hago, que es levantar la lengua y alojar el alimento acá. Ahora, alguien, voy a hacer una vieja larga. ¿Alguien ubica un mago antiguo que se llama Houdini? ¿Alguien sabe cuál era el truco de Houdini, el más famoso de todos? Era un escapista, era como su mayor truco. ¿Cómo? Claro, su visual truco era que se podía escapar de todo. Lo metían en bolsas con cadenas, le ponían esposa, lo metían en una bolsa de banco, lo metían en una caja fuerte y igual se arrancaba. Ya, y un día le preguntaron, porque todo el mundo no sabía el truco, y le dijeron, hicieron una apuesta, si él se podía escapar de la cárcel, pero si lo metían desnudo a la cárcel. Si no había forma de que escondiera nada. Y él dijo que sí, que se escapaba igual. Y sí, lo metieron desnudo a la cárcel de Nueva York y a los 5 minutos estaba afuera. Nunca nadie supo nada, nunca se supo. Bueno, pues después que él murió, lo que se sabe, en él y hay otros artistas ahora que hacen cosas similares en Las Vegas, sobre todo esta gente que hace eso, es que ellos logran dominar este paso, el paso 2. Imagino que se están preguntando qué línea es con fisiología. Es esto, él logró dominar esta parte de acá. Creo que sabemos entonces que el paso 2 es un paso intermedio en realidad. Es involuntario, pero es posible de manejar, es posible de detener. Entonces, ¿qué es lo que hacía este mago? Se tragaba la llave, pero la detenía en la orofaringe, la mantenía ahí sin tragársela. Le pido que eso no lo intente jamás, porque es muy difícil de hacer eso, mantener algo ahí en la orofaringe sin tragársela y sin ahogarse, porque, ¿no es cierto?, tenía que seguir respirando, o sea, se tenía que abrir la epiglotis y mantener la llave en esa zona, porque es extremadamente peligroso porque se podía incluso aspirar la llave a esa zona. ¿Sí? Bueno, yo vi un regurgitador una vez. Ese era su truco, ser regurgitador, que regurgitaba peces. Se tragaba 2 peces, uno blanco y uno negro, y después te preguntaba cuál pez quería que saliera primero, el blanco o el negro. O sea, manejaba tan la musculatura de acá que podía mover los peces a voluntad. E incluso le preguntaba si quería que el pez saliera de cabeza o de cola. Lo regurgitaba así sin problema. ¿Pero salían vivos? Debe estar, sí salían vivos, si no llegaban al estómago, estaban aquí. Debe estar el video por ahí en YouTube. Ya. El proceso este de deglución, que es voluntario, y los pasos 2 y 3 involuntarios, es un proceso extremadamente difícil. Y no es un proceso que traigamos, no es cierto que traigamos como reflejo nativo, sino que hay que aprender a hacerlo. Así como hay que aprender a respirar, hay que aprender a dejar de respirar cuando uno degluye. Y eso a los niños hay que enseñárselos. Al principio hay que hacerlo con raciones de comida muy blandas y muy pequeñas, y hay que enseñarles a hacer eso. Hay que pedirles que mastiquen, hay que vigilarlos cuando degluten, etc. ¿Sí? Porque lo que debe ocurrir es que cada vez que estoy deglutiendo, fíjense ahí, va pasando el bolo, empieza a ocurrir una inervación desde el trigémino
hasta el centro de la deglución. Es decir, es el trigémino, la vía trigeminal, la que le está diciendo al organismo que estoy haciendo el acto de la deglución para que desde ese centro empiecen los movimientos peristálticos, ayude a mover el alimento, pero también que ese centro vaya por vía normal a los centros respiratorios para inhibir la respiración. Desde ese centro de la deglución dependen todas esas acciones, que deje de respirar, que se cierre la glotis, etc. Bien, y esto funciona incluso en condiciones de no gravedad, no tiene nada que ver con la gravedad. Yo puedo deglutir igual aunque el ambiente no tenga gravedad o aunque esté con el pie para arriba, igual voy a deglutir, igual va a avanzar el alimento, básicamente por el movimiento peristáltico. Entonces aquí una parte importante es que al momento de deglutir, el esófago ya esté realizando movimientos peristálticos. Eso es extremadamente importante. Entonces eso nos lleva a la segunda parte, que es básicamente cómo se mueve el esófago. Yo le había dicho que el movimiento peristáltico, la vez anterior, era un reflejo a la distensión, ¿no es cierto? Cada vez que yo movía algo por el tracto, la distensión gatillaba el reflejo. Bien, el único que tiene movimiento peristáltico sin distensión, es decir, sin contenido, es el esófago. El esófago puede partir el movimiento peristáltico cuando todavía no le llega el bolo alimenticio. Eso, por supuesto, es muy importante para el proceso de deglución. Entonces tiene el peristaltismo primario, que es cuando tengo distensión y el alimento genera el movimiento peristáltico, pero el esófago tiene movimiento peristáltico secundario, que es muy importante para mover el contenido alimenticio. De hecho, cuando el contenido alimenticio ya está llegando al estómago, el esófago todavía se está moviendo, todavía está haciendo peristalsis regularmente. Bien, otra cosa importante es que cuando estoy pasando el alimento por la orofaringe, en ese preciso momento, por toda esa inervación que ustedes vieron, todos esos plexos que van hacia abajo, el esfínter esofágico inferior, es decir, el que separa el esófago del estómago, ya se está relajando. Empieza a relajarse al mismo tiempo que estoy deglutiendo, preparando que el paso del alimento sea lo más fácil posible hacia la región proximal gástrica. Bien, tengo algunos reflejos que me protegen. El reflejo vagovagal por acidificación, por ejemplo, es muy importante porque cuando se abre el esfínter esofágico inferior para recibir el contenido que va a bajar por el esófago, podría ocurrir que el alimento que está en el estómago se devuelva hacia el esófago. Y eso está extremadamente ácido, ¿sí? Y podría quemar incluso el esófago. Cuando eso ocurre, cuando hay un poco de reflujo hacia el esófago por acidez, el vago automáticamente cierra el esfínter esofágico inferior y hace que se deje de mover el esófago. Cualquiera que haya tenido acidez, por ejemplo, estomacal, y quiera seguir comiendo, va a dar cuenta que es muy difícil, porque cada vez que intento tragar, el alimento se mueve extremadamente lento y cuesta que entre el estómago, básicamente por eso, porque el vago está frenando el paso del alimento, básicamente para que no se devuelva el contenido extremadamente ácido hacia el esófago y lo pueda dañar. Bien, aquí está entonces, al momento, fíjense allá arriba, dice swallowing, cuando estoy tragando, ahí está el punto, cuando empiezo a tragar allá arriba, fíjense ese punto de ahí. Vean bien esto, porque hay un caso clínico sobre esto, lo vamos a ver en el práctico. Bien, fíjense, la línea verde marca el momento de tragar, y la línea verde llega hasta abajo. Y vamos viendo en la zona 1, 2 y 3 qué pasa justo en el punto que trago. ¿Qué pasa en el punto de muerto que trago? En la zona 1, que no tiene contenido, y que está más cercana, la más proximal, ¿no es cierto?, a la orofaringe, esa zona, en el mismo momento que degluto, empieza a hacer movimientos peristálticos. Y esa onda peristáltica que está en rojo empieza a migrar. Se mueve en la zona 1, baja a la zona 2, después la encuentro un poquito después en la zona 2. ¿Y qué ocurre con el esfínter esofágico inferior? En el momento que la onda peristáltica llega hasta ahí, el esfínter se relaja. El esfínter estaba aquí arriba contraído y en ese momento se relaja para abrirse y que pase el contenido alimenticio. Luego tiene una vuelta en que se cierra violentamente, que es esta fuerza que está acá, y luego se mantiene cerrado hasta la siguiente vez que yo haga la deglución. Entonces funciona así. Aquí están los plexos y aquí está lo que yo les contaba. El nervio vago tiene inervación sobre estas neuronas motoras que gobiernan sobre todo el esfínter y gobiernan el movimiento peristáltico del esófago. La deglución repetitiva, es decir, que yo empiezo a tragar muy rápido, así que ojo cuando almuerzo el día, cuando tengo mucha hambre y empiezo a tragar muy rápido, eso tiene un límite. Hay un momento en que por más que yo intente deglutir no voy a poder hacerlo, porque el esófago tiene una velocidad de movimiento, tiene una onda peristáltica de movimiento que es mucho más lenta que el estómago. Por lo tanto tengo un ritmo de tragar. Entonces va a llegar un momento en que voy a intentar tragar y no voy a poder, ¿sí? Se me va a quedar detenido el alimento. Y si trago igual, el alimento se va a quedar detenido en la orofaringe, se va a quedar detenido ahí porque no hay movimiento peristáltico hasta que eso pase y vuelva a ocurrir el movimiento peristáltico. Y ahí es cuando el alimento pasa lentamente, ¿sí? ¿Te pasa alguna vez que pasa lentamente? Lento. Ya, eso pasa así. También tiene un límite de tamaño, por supuesto. Si el alimento no está bien masticado, ¿cuántas veces hay que masticar el alimento antes de tragarlo? 20, 25.
entre 20 a 30 veces, ¿no es cierto? Más o menos, dependiendo del tipo de alimento. ¿Sí? Hay que masticar de 20 a 30 veces. Y puede haber gente que no mastica mucho. Ya. Y si no mastica mucho, lo que va a ocurrir es que el alimento va a ir pasando cada vez más lento, incluso podría hasta generar un daño en la mucosa esofágica, podría incluso irritar la mucosa esofágica. Bien, y por supuesto, por lo que dije antes de tragar, que se inhibe el centro respiratorio, por supuesto, tragar y hablar al mismo tiempo es muy difícil, o no debería hacerlo. ¿Sí? Por eso es complicado cuando estamos todos comiendo en alguna parte, estamos pasándolo bien y estamos todos riendo al mismo tiempo. ¿Sí? Porque nos falta es que se va a ahogar porque está tragando y se ríe al mismo tiempo, entonces esto va a producir una explosión. Bien, el esfínter esofágico inferior, cuando se preguntan al anatomista le va a decir que el esfínter esofágico en realidad no existe como esfínter como tal. En realidad es una zona de especialización, ¿no es cierto? Un estrechamiento básicamente, pero no es un esfínter como ocurre con el píloro, que ese es un esfínter propiamente tal. Pero es un problema en el anatomista, a mí me da lo no importa. Para mí es un esfínter porque lo que hace es separar cavidades funcionalmente, o sea, funcionalmente es un esfínter. Ahora que anatómicamente sea o no sea, y ahí hacen congresos, todas estas cosas, y se van a discutir 3 días entre todos, y nunca llegan a acuerdo anatomista si hay esfínter o no hay esfínter. Ya. Bueno, una cosa muy importante para la clínica, la mucosa del esófago empieza a cambiar justo antes de llegar al esfínter, a la zona del esfínter. Y luego de cambiar, hay una zona donde hay tejido intermedio, un tejido que no es ni tejido del esófago ni tejido del estómago. Y luego de eso viene un tejido que es probablemente el estómago. Entonces hay una zona intermedia de tejido. Anatómicamente se le llama infundíbulo a esa zona de ahí, que es una zona de transición. Ya, ¿por qué esto es importante en clínica? Porque tiene una implicación clínica importante, porque cuando los pacientes tienen exceso de reflujo y empiezan a quemar el infundíbulo, empiezan a quemar esa zona porque se devuelve el alimento, la zona infundibular tiende a crecer, se tiende a agrandar. Por lo tanto, se tiende a remodelar el tejido hacia arriba, básicamente porque ha sido quemado. Eso es básicamente lo que está ocurriendo ahí. Si eso ocurre reiterativamente, hay una alta probabilidad de cáncer esofágico. Es decir, que esa remodelación genere un cáncer en el esófago. Lo cual es extremadamente peligroso porque el cáncer esofágico no tiene arreglo, no tiene cura, no hay cómo operar esa zona. Y segundo, es la zona del paso del alimento. Por lo tanto, automáticamente va a empezar a tener una mala calidad para poder alimentar al paciente. Por lo tanto, reflujo seguido, que es la más común de todas, existen otras condiciones también, pero la más común de todas es reflujo seguido, sobre todo nocturno, en el paciente. Hay que estudiar no solo porque tiene reflujo, sino también hacer una pasadita por ahí y mirar cómo está el infundíbulo. Esto tiene, cuando vean clínica, esto tiene una escala además. O sea, yo tengo una escala de 1 a 10, la escala de California, donde puedo saber cuán quemado está el esófago, cuánta remodelación tiene, etc. Así que clínicamente es bien relevante esa parte del infundíbulo. No sé si eso se puede ver en el laboratorio. Pero si no, había alguna mano levantada de alguien por allá, ¿no? Bueno. Bien. ¿Por qué no tengo reflujo normalmente cuando me alimento? ¿Por qué eso no ocurre? ¿Por qué no tengo reflujo? Yo como, se me llena el estómago de alimento. ¿Y por qué no tengo reflujo? Bueno, hay varias condiciones para eso, pero todas las funciones que hacen que no tenga reflujo tienen que ver con lo siguiente, que es muy simple. La presión que se genera dentro del estómago nunca debe superar la presión que soporta el esfínter. Eso es todo. Eso es lo que se llama presión intragástrica y presión intraesofágica. La presión intraesofágica, cuando se habla de presión intraesofágica, en realidad es la presión del esfínter, que debe ser siempre mayor que la del estómago. Si por alguna razón la presión del esófago, la intragástrica, la que tiene el estómago adentro, es más alta que lo que resiste el esfínter se va a abrir y el contenido se va a devolver. Fisiológicamente o en condiciones normales, sin estar enfermo, ¿eso puede ocurrir? ¿Qué cree usted? Claro, ¿sabe cuándo ocurre regularmente? Cuando usted ha comido un montón y se agacha a abrocharse los zapatos. ¿Qué es lo que hace ahí? Contrae por fuera todo el tórax, se aprieta el estómago, aumenta la presión intragástrica y a veces tiene reflujo. No sé si le pasa alguna vez, se agacha y tiene reflujo. ¿Sí? Ya. ¿En qué otra condición? ¿Hay algo? No sé si cuando subo a Vacilandia. ¿Cuándo, perdón? Cuando me subo los ojos a Vacilandia. No, es el sistema vestibular. Alguien le suena el teléfono ahí, por favor, que lo busque. Ya. Levantar las piernas, agacharse, usar ropa extremadamente ajustada, por ejemplo, usar faja. Entonces, usar faja, ya sea por problemas lumbares o porque quieren verse más expertos, no usan faja.
Ya, eso aprieta un montón, ¿no es cierto?, el estómago y genera reflujo. Eso hay que tener como las fajas, porque las fajas incluso pueden apretar tanto el estómago que no permite que descienda muy bien que no descienda muy bien se me olvidó el músculo de respiración. No, el músculo de respiración. El diafragma es. Puede permitir incluso que el diafragma no tenga mucha movilidad y pueda aumentar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y puede llevar a una alcalosis incluso. En la época victoriana, por ejemplo, cuando usaban corsé, las mujeres usaban corsé muy apretado, lo oponentes pasaban dos cosas: vomitaban mucho, que era básicamente porque tenía extremadamente apretado el corsé, y se desmayaban mucho, se desmayaban regularmente. Por cualquier emoción se desmayaban. ¿Qué es lo que ocurría? Es que su frecuencia respiratoria era muy mala, porque con el corsé tan apretado casi no podían bajar el diafragma, ¿sí? Por tener esta figura de arena. Sí, y a las embarazadas después del parto les recomiendan utilizar faja. ¿Y hay algún mecanismo como compensador respecto a ese cambio de presión? Durante el periodo de gestación, no, porque durante el periodo de gestación es donde más vómitos espontáneos hay y donde más reflujo hay, porque básicamente el crecimiento del útero lo que hace es presionar, ¿no es cierto?, el esófago hacia arriba y por supuesto presionar el estómago y hacer una disposición distinta de los intestinos. Y eso lo que hace regularmente es que gatilla mucho reflujo, porque hay mucha presión intragástrica. Por eso a veces comen un poquito y ya no tienen ganas de seguir comiendo porque está la presión muy alta y empiezan a tener reflujo. Incluso se les pide a veces que durante la noche duerman sentadas o semisentadas, básicamente, porque si no van a tener reflujo espontáneo. Básicamente porque en la posición acostado es muy fácil el reflujo hacia atrás y es muy peligroso porque en esa posición, como estoy respirando, si tengo reflujo me puedo aspirar el reflujo. Eso es muy grave, incluso voy a morir. Bien, entonces cuando la presión intragástrica es mayor que la presión del esfínter, o sea, esto es menor a 1 esta relación, hay reflujo. Pero también hay alimentos que generan una sobremotilidad estomacal. Ya no es un problema del esófago, sino del estómago, que hacen que el estómago se mueva demasiado, no se relaje y puede incluso aumentar la presión intragástrica, básicamente por lo que comí. Por ejemplo, gran volumen alimenticio, si la comida es demasiado compleja, voy a tener una hipersecreción gástrica y el estómago podría llegar a secretar varios litros de secreción, lo cual también va a ocupar el volumen estomacal y eso va a aumentar la presión intragástrica. Y también puede ocurrir, por ejemplo, en algunas condiciones que detengan el vaciamiento gástrico, es decir, consumo alimento, pero el alimento no está pasando al duodeno por alguna razón, se queda en el estómago, eso va a aumentar la presión intragástrica. Bueno, el típico reflujo chileno es por volumen de alimento muy tarde en la noche, ¿sí? O sea, comer y acostarse, y comer harto y acostarse. Porque los chinos son buenos para comer de noche y al almuerzo, pero no en la mañana. Tenemos muchas costumbres, es como culturales. ¿Sí? Entonces comer mucho en la noche. Y en la noche no es que coma algo suave, ¿no es cierto? No que se tome una leche. No, en la noche lo que comió hay unos porotos, ¿no es cierto? Con ají, cacho cabra, claro. Entonces, los alimentos ahora, si a eso le sumamos los alimentos irritantes, es decir, los alimentos que tienen una tendencia a irritar las mucosas, si se consumen a más de noche, tienen también una tendencia al reflujo en general. Normalmente a los pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico, se les pide que eliminen de su dieta estos alimentos, sobre todo después del almuerzo en adelante. ¿Cuáles son estos alimentos? Los más ricos: el chocolate, el alcohol, el café, las grasas, los condimentos, etc. Ok, entonces todos esos alimentos que son ricos, eso no hay que comer de noche, no se puede comer. Pero la sandía también. La sandía tiene más problemas por la fibra y por la cantidad de agua que tiene en general. ¿Sí? Eso va a ser por ahí va un poco el... Ya, pasemos a la función gástrica. Ya, últimos 5 minutos pasamos a la función gástrica para dejar de posar unas cosas importantes. Seguimos después en el último bloque. Bien, en el estómago, lo primero que vamos a decir es que el estómago hace la mayor digestión mecánica. La mayor cantidad de digestión mecánica se hace aquí por la fuerza del estómago. ¿Ya? Por lo tanto, tiene una motilidad especial para la parte de digestión mecánica. O sea, se mueve como no se mueve ninguna otra parte de hecho, el estómago se mueve como una batidora, que se mueve en toda dirección. Segundo, hace la predigestión química para el duodeno exacta. O sea, tiene que pasar por aquí para que el duodeno termine de hacer la digestión y pueda absorber. ¿Okay? Por eso tiene secreción especial. Como el alimento no venía
estéril, el estómago tiene un ambiente especial, entonces tiene una acidez especial para detener el crecimiento bacteriano. Y por eso, por supuesto, el estómago tiene secreción especial, es el único que secreta ácido de todos los órganos que conocemos, que secreta directamente ácido, pero debe tener sistemas de protección porque secreta ácido, extremadamente ácido, pero no se daña a sí mismo. Entonces debe tener un sistema de protección. Usted ya está pensando en clínica, entonces, que cuando los pacientes tienen algunos problemas gástricos, o sea, tienen daños, tienen úlceras, etc., podría ocurrir que sea problemas en esta protección estomacal. Bien, otra cosa importante es que el vaciamiento del estómago, es decir, que el estómago pasa el contenido hacia el duodeno, que es lo que debería ocurrir, está regulado tanto por el estómago como por el propio duodeno normalmente. Es decir, se comunica el estómago con el duodeno todo el tiempo para saber cuándo y cuándo no vaciar. Pero eso está modulado también a nivel central. Es decir, yo por alguna actividad central podría modular cuánto vacía mi estómago o no hacia el duodeno. Así que eso es bien importante ahora, porque un síntoma gástrico podría ser, o un problema gástrico, podría ser un síntoma de una enfermedad que no es gástrica. Podría incluso ser una enfermedad psicológica, realmente. Y tendría por efecto gástrico. Por lo tanto, hay una retroalimentación entre lo que pasa en el intestino y lo que pasa en el estómago. Y como vamos a ver más adelante, incluso al estómago le afecta lo que esté pasando muy lejos. Por ejemplo, lo que esté pasando entre el ilio y el yeyuno. Si la válvula iliocecal está cerrada, por alguna razón, está obstruida, por ejemplo, y no puedo vaciar el ilion hacia allá, el estómago normalmente deja de vaciar. ¿Por qué? Porque hay un taponamiento más adelante, como un taco en la carretera. Entonces, pues deja de avanzar, porque adelante del taco algo pasa ahí que no estamos ocurriendo. Y al revés también, si se vacía muy rápido del ilion al colon, el estómago rápidamente empieza a vaciar hacia el duodeno. Así que aquí está todo concatenado. ¿Cómo se comunican entre ellos si están tan lejos? Se comunican por los plexos y se comunican por hormonas. ¿Okay? Eso es lo que hacen. Bien, y el último tips que vamos a decir del estómago para terminar es que no conviene ver el estómago como si fuera un solo órgano funcionalmente. Anatómicamente puede ser, pero funcionalmente no conviene verlo así para entender cómo funciona. Para entender cómo funciona, conviene separarlo en tres partes. Conviene separarlo en la parte que se relaciona con el esófago, que es el cardias, y lo que está sobre el cardias, que es el fundus, que anatómicamente es como un hombrito que está más o menos arriba o a la misma altura del esfínter esofágico inferior. Esa parte anatómica del hombrito del fundus hay que siempre tenerla a consideración porque tiene una funcionalidad. Después tengo una gran zona, que es la zona del cuerpo del estómago, esta que está acá. Esta zona del cuerpo se comunica con el cardias y con la zona pilórica, que es la última, y se va autorregulando. Es decir, lo que pasa en el cuerpo del estómago no tiene que ver mucho con lo que pasa en el fondo, sino que están relacionados, pero no pasa lo mismo. Pasan cosas distintas en el cuerpo del estómago que lo que pasa, por ejemplo, en el píloro. ¿Y por qué? Porque el píloro es la zona que se relaciona directamente con el duodeno, y ahí sí tengo un potente esfínter, que es el esfínter píloro. Entonces, nada de lo que pasa en el fundus, secreción, motilidad y acidez, se parece a lo que pasa en el cuerpo, en motilidad, secreción y acidez, y tampoco se parece a lo que pasa en motilidad, secreción y acidez en el píloro. Entonces conviene entenderlo como tres órganos distintos, ¿vale? Funcionalmente distintos. ¿Ya? A grandes rasgos, lo más importante para la parte de motilidad es que el estómago tiene las mismas capas que tiene todo el sistema, pero tiene una capa extra, que es una capa oblicua. Por lo tanto, tiene 3 capas musculares. ¿Y por qué es importante eso? Porque esto le permite moverse en todas direcciones. Que cuando se activa la capa oblicua, por ejemplo, el estómago puede moverse en direcciones que el resto del intestino no puede hacer. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Y segundo, por ser 3 capas, la cantidad de fuerza que genera el estómago es muchísimo más alta que lo que genera el resto del sistema. ¿Ya? Entonces, esta es la última, lo vamos a dejar aquí para que lo dejemos posado, después lo vamos a ir revisando. La región del fundus, o por ejemplo la región del cardias, esa que está ahí, es muy importante porque tiene una secreción altísima de mucus y bicarbonato. Eso es básicamente para proteger que el reflujo, si llega a haber reflujo, sea tamponado un poco antes de llegar al esófago. En el cardias y también en el fundus, en esta zona de acá, como está más arriba que el esfínter, si ustedes se fijan en el dibujo, esa zona de ahí, esa es una zona que se puede dilatar un poco, pero tiene la característica de que todo lo que sea gaseoso, todo lo que esté en el estómago que sea gaseoso, tiende a subir por la temperatura. El estómago está a 37 grados, ¿no es cierto? El gas caliente, que es lo que hace regularmente, tiende a ascender, ¿no es cierto? Por lo tanto, asciende. Normalmente todo el gas que se está dentro del estómago, todo el aire que podamos haber consumido, se tiende a alojar en esta zona de aire. Como el fundus es pequeñito, ¿no es cierto? El cardio incluso son zonas bastante pequeñas.
Si se distienden demasiado, eso duele. El paciente a veces siente una opresión en esa zona, o siente un dolor, o uno mismo después de comer siente un dolor en esa zona pasajero. Básicamente es una sobredistensión en esa zona. Si usted está comiendo o tiene una reunión de almuerzo, como le gusta a algunas personas, ¿no es cierto? O sea, está en una reunión y habla al mismo tiempo, va a producir un fenómeno que se llama aerofagia. Es decir, al mismo tiempo que está tragando comida, está tragando aire. Y normalmente una persona puede tolerar tragar hasta 200 cc de aire más o menos. Si usted traga más que eso, su fundus se va a distender y eso va a doler automáticamente. ¿Para qué duele? ¿Para qué cree usted que esta distensión de aquí duele? Exactamente, para que con el dolor yo deje de comer y pueda botar el aire. ¿Qué es lo que ocurre en esa zona entonces cuando está muy distendida? Aumenta la presión, se abre brevemente el esfínter esofágico y el aire sale. O sea, eructo. Esta es la zona que regula el eructo, entonces, entre el cardias y el fundus. Básicamente para eso. Cuando se produce algún alimento que fermenta en el estómago, pues ocurre a veces, hay alimentos que se consumen y fermentan en el estómago porque venían ya medio fermentados. Se produce gas también, y también todo eso se aloja en esa zona. Por eso también esos dolores que producen cuando alimentos fermentan, que duelen la parte de la distensión del estómago, es parte de distensión por gas. Bien, después vamos a ver entonces en detalle el fondo y el artro pilórico. Bien, descansamos unos minutitos para que llegue la profesora.